Buenos días para todos. Feliz día para los trabajadores y para todos los trabajadores, ¿no? Porque de alguna manera u otra todos hacen alguna tarea, así que sabemos que el Señor también recompensa a los que trabajan en la obra y eso es una de las mejores tareas que podemos hacer y también recibir. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 14. Hay un pasaje en la Escritura que habla específicamente acerca de la dependencia que necesitamos tener con nuestro Señor Jesucristo. Una vida de dependencia, una relación de dependencia, pero en base a las enseñanzas de Jesús. Sabemos que ese capítulo es Juan capítulo 15, ¿no? Cuando dice, yo soy el pámpano, ustedes son la vid, separados de mí nada pueden hacer. Pero justamente el capítulo 15 viene como corolario o conclusión de lo que viene hablando el mismo Señor Jesús en el capítulo 14. En el capítulo 14 Él está hablando, enseñando a los discípulos en el aposento alto. Después de haber participado de la cena, Judas ya no estaba allí en el medio, como bien decía Anderson hoy. Y el Señor siguió hablando y enseñándoles a sus discípulos verdades absolutas, verdades que necesitaban conocer, y empezó a hablarles con claridad. Todo el capítulo 14 no hay alegorías, no hay parábolas, sino que hay enseñanzas directas, y Jesús les enseña con claridad a sus discípulos. Y aún así ellos algunas cosas no entendían. Pero vamos a leer en esta mañana desde el versículo 1 hasta el versículo 26, en un principio, para poder entrar un poco en contexto en lo que Jesús mismo les estaba diciendo a los discípulos, que nos lo dice a nosotros también en esta mañana. Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras,
y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Señor, te pedimos que en esta mañana tú puedas hablarnos por medio de tu palabra. Es un tiempo donde necesitamos escuchar tu voz y ver estas enseñanzas preciosas que vos nos has dejado para nosotros, tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En estas enseñanzas hay muchas cosas que son básicas. Y me encantaría que en esta mañana podamos volver a lo básico. No a lo tan sofisticado o armado o artesonado, sino a lo básico, a lo que Jesús enseñó. Volvamos a la Biblia. Jesús dijo, el que me ama mis palabras guardará. Pero ¿cómo vamos a guardar su palabra si no conocemos su palabra? Volvamos a la fe sencilla. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocés, Felipe. Una fe sencilla, estaba el Señor ahí presente. Volvamos a creer y a creerle a Él. Volvamos a las obras de amor. Jesús dijo, el que me ama, las mismas señales que yo hice hará y aún mayores que esta, porque yo estaré en ustedes. Volvamos a esas obras. A las obras que Jesús impulsa por medio de su Santo Espíritu, obras de amor. Volvamos a ser sinceros, volvamos a creer y a creer sin excusas. Volvamos a lo básico. Demos un paso, tal vez, si se permite la expresión, un paso hacia atrás, en este sentido, de no avanzar sin afirmar primero estos principios básicos que necesitamos conocer, saber y vivir para poder expresar por medio de Cristo. En este pasaje encontramos a Jesús queriéndoles enseñar a sus discípulos que era momento de estrechar una relación entre sus discípulos y Él mismo, pero una relación estrecha entre sus discípulos y el Padre que estaba en el cielo, que estaba siendo manifestado por la gloria del Hijo en ese momento y en ese lugar, pero una relación estrecha, sincera y genuina con el Espíritu que iba a mandar como el gran consolador que la iglesia necesitaba. Jesús les dijo, necesitan una relación de dependencia y depender de mí. Por lo tanto, desde el versículo 1 al versículo 11, Jesús insta a sus discípulos a que volvamos a creer. Volvamos a creer. Volvamos a creer en el Padre. Volvamos a creer en Jesucristo. Volvamos a creer las maravillas que Jesús hizo. Jesús empieza hablando y les dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo? Y capaz que muchas veces lo hemos leído, pero ni siquiera en la Biblia, sino en nuestra propia mente, porque lo tenemos, porque lo conocemos. Pero Jesús viene esta mañana a decirnos, no se turbe tu corazón. ¿Por qué? Porque Jesús acababa de predecir su muerte, acababa de predecir que Pedro le iba a negar, acababa de decir que iba a quedar solo y que todos lo iban a abandonar, que nadie iba a estar con él. Acababa de anunciar que su cuerpo iba a ser roto en una cruz, que su sangre iba a ser derramada y que iba a ser arrebatado de ellos. Y los discípulos en ese aposento alto estaban perplejos por todo lo que Jesús les estaba diciendo. Pero en ese momento Jesús les dice, no se turbe su corazón, no se inquieten, no se apresuren a ponerse nerviosos, porque seguramente vendrán tiempos malos. Pero crean en Dios, crean en mí, crean en mí. ¿Por qué? Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor Jesús hoy en día no está presente corporalmente en la tierra. Sabemos que Él se ha ido al cielo porque así lo anunció y la Biblia lo afirma y lo ratifica en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Jesús ascendió y está sentado a la diestra del Padre en majestad. Y este precioso momento en el cual Jesús está preparando la morada para su esposa, la iglesia. Este tiempo de desposorio donde el novio se fue y está preparándose la novia en la tierra, perfeccionándose por medio de la gracia de Dios. Pero Jesús está en el cielo preparando una morada para nosotros, una morada celestial para su iglesia. Ahora, Jesús dijo, ¿creen esto? ¿Creen en Dios? Crean que yo realmente vendré por ustedes. Porque dice, si así, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Parte de este discurso era dar consuelo a los discípulos y ánimo a ellos. En el mundo que vivimos estamos totalmente preocupados, estresados y lamentablemente vivimos en relación con muchas personas y afianzamos o estrechamos vínculos con gente necesariamente, pero a veces nos alejamos un poco del vínculo que necesitamos tener con nuestro Padre Celestial. De creer realmente que las promesas de Cristo son en sí y en amén, y que son reales y que se cumplirán. Y que Jesús dijo, vendremos a ustedes y haremos morada con ustedes. Cuando una persona se convierte, en ese momento pasan muchísimas cosas que obviamente que no es consciente el inconverso que pasa a ser creyente de todo lo que sucede en ese momento. Pero el Espíritu Santo viene sobre él. Hechos capítulo 2 dice que el Espíritu de Dios descendió sobre 120 personas que estaban congregadas, orando y ayunando, esperando que el Espíritu viniera sobre ellos. Y ese día de Pentecostés pasó algo sobrenatural, glorioso, maravilloso. Porque no solamente vino el Espíritu, vino la tercera persona de la Trinidad. La deidad misma vino al corazón de aquel que cree en Él. Y a partir de ese momento, cada vez que una persona cree en el Señor Jesucristo, esa persona es bautizada en el Espíritu. ¿Y qué significa esto? Es estar totalmente sumergidos en Él. Porque la tercera persona de la Trinidad, la deidad misma, viene a vivir en la vida del creyente. Y por lo tanto, hermanos, nosotros hoy tenemos a Cristo mismo en nosotros. Y la morada de Dios es el templo nuestro. Nosotros mismos somos morada eterna de Dios, porque vive en nosotros para siempre. Jesús dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En el momento que has creído en Jesucristo, el Consolador, Dios mismo, el Santo Ser, viene a la vida de aquellos que creen en Él. Y nos da paz, y nos da esperanza, y nos da consuelo, y quita el pecado, borra la culpa, nos hace nuevos, nos hace una nueva creación. Pero comienza un andar diferente en aquella persona que estaba perdida y descarriada. Ahora con la vida de Dios comunicada a la persona humana en este mundo. Nosotros somos mortales y lo sabemos, pero sin embargo muchas veces decimos que tenemos vida eterna, porque Dios mismo en nosotros es el que comunica su propia vida a nuestra vida. Y nos da vida con el Padre, y nos da vida por medio del Hijo, y nos da vida eterna y esperanza eterna de gloria, de que Jesucristo un día vendrá por nosotros, y Él lo atestigua, Él es testigo en nuestro corazón. Nuestro espíritu ahora vive y nosotros estamos vivos porque Jesús ha prometido esto. Y Él dijo, saben a dónde voy y saben el camino. Y sí, eran palabras un poco confusas, por eso Tomás le dice, Señor, no tenemos idea a dónde vas, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo entonces vamos a conocer el camino? Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le habéis conocido y le habéis visto. Jesús está fortaleciendo a sus discípulos. Pero Jesús está animando a sus discípulos a que vuelvan a creer. A que vuelvan a esta fe sencilla. Todos esos años que habían estado caminando con el Señor, pero todavía no habían conocido que Jesús estaba revelando al Padre. Y que Cristo mismo estaba en este mundo tratando de manifestar lo que Dios es en verdad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos creer en la verdad y que de esa manera podamos llegar a Cristo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me decís, muéstranos al Padre?, le dice el Señor. ¿No creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Él estaba hablando de las palabras que el Padre le revelaba. Muchas veces nosotros decimos que conocemos a Cristo. Conocemos pasajes de memoria, conocemos mucho de la Biblia, o deberíamos hacerlo. Pero volvemos a decirle a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús me dice, estoy contigo y todavía no me conoces. Y en los momentos de incertidumbre, cuando todo parece oscuro, como esa canción que cantamos,
esas circunstancias de la vida que nos hacen dudar, que nos hacen temblar. Y parece que el versículo 1 no tiene efecto en nosotros y nuestro corazón se turba. Y las pruebas son demasiadas y no podemos ver con claridad lo que está por delante. Y le decimos al Señor, Señor, ayúdanos. Y parece como que dejamos de conocer al Dios verdadero. Y volvemos a decirle, Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos la verdad. Muéstranos que realmente eres real. Cuando el Señor no tiene la obligación de mostrarnos que Él es real, porque ya lo ha hecho. Y le demandamos a Dios que por favor haga algo para sacarnos de la situación en la que estamos. Y el Señor Jesús nos dice, por algo estás en esa situación. Y yo estoy tratando y trabajando con tu vida y tu carácter. Y le decimos, Señor, ¿pero por qué? Y Dios guarda silencio. Y nos parecemos allí a Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos que realmente Él es real. Muéstranos que realmente Él es el Dios verdadero. Y desestimamos la obra de Cristo y desestimamos la cruz. Y dejamos de creer. Y dejamos de entender que realmente el Señor Jesús está habitando espiritualmente en nosotros. Y dejamos de tener el consuelo de Dios porque nos afirmamos en nuestra propia fuerza, en nuestra esperanza. Y volvemos a dudar. Y nuestra fe vuelve a vacilar. Así como Tomás, que buscaba pruebas. Así como Felipe, que quería ver algo grandioso, maravilloso. La gloria del Padre. Y no se daba cuenta que el mismo Dios estaba presente allí. Muchas veces nosotros tratamos de ver a Jesucristo como en una altura, una dimensión mucho más alta e inaccesible a nosotros. Pero Jesús cuando estuvo en el mundo habló con sencillez. Estuvo con las personas, jugó con los niños, le dio de comer a los necesitados. Y hoy en día el Señor Jesús quiere que nos acerquemos a Él con sencillez. Y Jesús quiere que nosotros afiancemos nuestra relación de comunión, pero de dependencia a Él. Y que vivamos en Cristo y que vivamos a Cristo. Por eso, en el versículo 12 les dice, de cierto, de verdad, en serio les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En segundo lugar, el Señor Jesús nos está diciendo, vivamos a Cristo. No solamente volvamos a creer, sino en este volver a Él, volver a encontrarnos con nuestro Señor, con el Señor resucitado, aquel que me dio la esperanza y la salvación, aquel que transformó mi vida de mi bajeza y mi pecado a la gloria eterna de Jesucristo. Él me dice, tenés que vivir conforme a ese llamado. Pero da instrucciones. Dice, de cierto te digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y dice, aún mayores hará. ¿Alguien puede hacer obras mayores que nuestro Dios? ¿Alguien puede hacer obras mayores que la que Jesucristo hizo? Y sí, porque Él lo prometió. Pero ¿de qué obras está hablando? ¿A qué obras se está refiriendo? Bueno, hay obras que Jesús mismo no pudo hacer, o no quiso hacer, o no debía hacer en ese momento. Jesús resucitó muertos, sí, los discípulos también. Jesús sanó paralíticos, sí, y los discípulos también lo hicieron. Dio vida a los ciegos, dio vista a los ciegos, sí. Alimentó multitudes, caminó sobre el agua, hizo calmar la tempestad, la tormenta, pero esas cosas no las hicieron los discípulos. Entonces, ¿cuáles son las obras más grandes que sus apóstoles, sus discípulos hicieron, pero que Jesús no hizo? Llegamos al día de Pentecostés y estas 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo. Y vieron que hablaban en sus propias lenguas las personas que habían venido desde otros países. Y en ese momento Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar y a contar la historia y a mostrarle por medio de las Escrituras del Antiguo Testamento cómo había sido profetizado Cristo y cómo había venido el Mesías y había sido rechazado. Y el Espíritu Santo obró y se convencieron de pecado 3.000 personas. Y 3.000 personas se arrepintieron y fueron salvas. Y esas son las obras que el Espíritu Santo hace por medio de los apóstoles, que Jesús no hizo en ese momento. Obras mayores que las que Jesús había hecho, porque no hay obra más grande que la salvación de una vida. No hay obra más grande que una persona sea salva de ir a las tinieblas, al infierno, para pasar a ir al cielo. Seguimos un poquito más adelante en el libro de los Hechos. Y llegamos al capítulo 3. Y ahí están Pedro y Juan subiendo al templo. Y viene un hombre que estaba pidiendo limosnas porque no podía caminar. Y Pedro y Juan
les dicen en voz de Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el que estaba cojo se paró firme en sus pies y salió caminando. Y las personas que estaban allí se maravillaron de lo que esos hombres habían hecho y no podían creer. Sin embargo, Pedro, nuevamente lleno del Espíritu Santo, dice el mensaje de salvación, la buena noticia. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Pedro dice: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Pedro tenía el Espíritu de Dios. La autoridad apostólica dada por Dios era la que estaba en él y estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro tenía lo esencial. Pedro tenía lo que realmente era esencial y le faltaba lo secundario. Lamentablemente, debemos reconocer que muchas veces nosotros tenemos mucho de lo secundario, pero nos falta lo esencial. ¿Creemos en el bautismo del Espíritu Santo? ¿Creemos que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo de Dios? ¿Creemos en la llenura del Espíritu? Ahora, ¿estás lleno del Espíritu de Dios? Ser llenos del Espíritu Santo no es lo mismo que tener el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque podemos seguir un poquito más adelante. Cuando comienza la primera persecución, Hechos capítulo 4, y allí estaban Pedro y Juan, estaban frente al Sanedrín y les prohíben predicar en el nombre del Señor Jesús. Y les dicen que era a costo de su propia vida si seguían predicando el Evangelio. Y la iglesia estaba reunida, juntos todos, orando, clamando a Dios. Y en eso salen Pedro y Juan de la cárcel y llegan a ellos. Y dice el versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces, y miren lo que causa, el efecto que causa en la iglesia cuando había personas que le prohibían predicar el Evangelio. Y les dijeron: no hagan más esto, no hablen más en nombre de Jesús, está prohibido. Y dice el versículo 24, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron unos en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. Versículo 29. Dice la iglesia reunida en esa casa: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y termina esta escena diciendo: y cuando hubieron orado, era la iglesia que estaba allí, por lo tanto ya tenían el Espíritu de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, volvamos a lo básico. Volvamos a la sencillez. Volvamos a buscar a Cristo con sinceridad. Volvamos a buscar a Dios con sinceridad. A la iglesia se le estaba prohibiendo predicar el Evangelio. ¿Saben que hace varias semanas me estoy preguntando, y se los he preguntado a algunos? ¿Por qué hay hermanos en la Franja de Gaza, en la Ventana 1040, en lugares donde está prohibido reunirse, que aún al costo de su propia vida se juntan en un lugar para cantar, aún sin palabras, para orar, sin poder decir nada, pero para escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué es importante que la iglesia se junte? ¿Por qué hermanos en esas condiciones arriesgan su vida para venir a la iglesia, al lugar donde se junta la iglesia, donde se congrega la iglesia? ¿Por qué es importante? Queridos, son preguntas básicas, pero que tenemos que hacernos para ver si realmente estamos haciendo lo que debemos hacer o simplemente es una costumbre. ¿Por qué estás acá?
¿Por qué nos juntamos un domingo 1 de mayo y hacemos todo lo que hicimos para juntarnos en la iglesia? ¿Por qué? Si hablamos de religión y costumbrismo, les puedo asegurar que hay personas más religiosas que nosotros, más fieles a su religión que nosotros. Y conozco mucha gente así, que abandona todo por seguir su religión. Pero Dios no premia la religión ni el costumbrismo. Dios no va a dar recompensas por ser religiosos, ni por seguir las costumbres que tenemos hace 40, 50, 60 años. Dios va a dar recompensa por servirle con un Espíritu Santo, por medio de su Espíritu Santo, por buscar de Dios lo que realmente viene de Él, por tener lo esencial y no darle tanto valor a lo secundario. Y hoy le damos gracias a Dios porque tenemos un local precioso. Y hace un par de días recordábamos con algunos hermanos cuando estábamos en el local chiquito y estábamos allí en un lugar donde las paredes eran igual, el piso era del mismo color, y decíamos, ¿te acordás del saloncito? ¿Y qué es lo que hace diferente aquel salón a este salón? Lo que hace diferente es que la iglesia creció y que somos más, y gloria a Dios por eso. ¿Y qué si un día dejamos de tener este templo y tenemos que juntarnos en una plaza y en otro lugar? La iglesia se congrega y es ahí donde el Señor se presenta. Y es ahí donde nosotros necesitamos buscar de Dios y clamar, sí, rogar a Dios, Señor, danos denuedo para predicar tu palabra, para vivir a Cristo con sinceridad, con sencillez, para buscar de lo que Dios realmente tiene preparado para su iglesia. ¿Querés lo que el Espíritu Santo tiene preparado para ti? ¿Realmente lo deseás, lo buscás, anhelás más de Él? Vivamos a Cristo, pero como Él nos enseñó, no como nosotros pensamos que debe ser. Y la Biblia nos dice claramente que la iglesia se juntó y que unánimes, o sea, esto con una misma mente, con un mismo sentir, con un mismo deseo, con un mismo fervor, clamaron a Dios, le contaron a Dios la situación que estaban viviendo y le rogaron, Señor, danos de nuevo para predicar el Evangelio, para seguir hablando de Cristo. No es una crítica. Tal vez podemos tomarlo a modo de evaluación. ¿Cuántas veces los domingos oramos por los enfermos, oramos por los que no tienen trabajo, oramos por los que están estudiando, oramos por los que no pudieron venir, oramos por muchas cosas y no oramos para que el Señor realmente avive el fuego del don de Dios que hay en nosotros y nos permita predicar el Evangelio con vehemencia, con pasión y con la autoridad que Dios nos ha dado? ¿Cuántas veces nos juntamos los miércoles y el motivo de oración es, Señor, danos de nuevo para predicar el Evangelio? Y tenemos una iglesia, y somos la iglesia. Y la palabra iglesia sabemos lo que significa, son los llamados afuera. Pero en realidad nosotros nos llamamos a congregarnos y a estar acá adentro, cuando la iglesia tiene que salir y dar a conocer a Cristo. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, o Dios el Espíritu Santo, quiere hacer algo en nosotros. Y nosotros nos preocupamos por conservar algunas costumbres y no por alcanzar a los perdidos. La iglesia se congregaba y pedía, Señor, por favor, danos pasión, danos denuedo, fervor para predicar a Cristo. Y ellos lo hacían a costo de su propia vida y nosotros tal vez lo hacemos a costo de ¿qué? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de predicar a Cristo? Yo sé cuál es el costo de predicar a Cristo en el entorno en el que vivo. Y en tu entorno, capaz que tenemos que preguntarnos, ¿estamos dispuestos a pagar el precio por predicar realmente a Cristo? Estos primeros creyentes nos dejan una enseñanza gloriosa, maravillosa. Pero sabemos que el Señor Jesús, cada vez que nos mandó en diferentes pasajes de la Biblia a predicar el Evangelio, Él nos dice que nos equipó con lo necesario para hacerlo. Vemos allí en Marcos capítulo 16, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, pero antes les dijo que le iba a dar el Espíritu Santo. Mateo 28 les dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y les dijo antes, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Hermano, ¿estás equipado? ¿Estás equipado con lo que Dios tiene para su iglesia? ¿O tenemos la armadura arrumbrada porque no la estamos utilizando? El Señor nos ha dado todo lo necesario para realizar la tarea. Saben que las excusas siempre sobran, ¿no? Hay muchísimas, pero animémonos porque el Señor está acá.
Miren lo que dice nuevamente ahí en Juan capítulo 14, versículo 13. Debo de decirles todas estas cosas, hablando de las obras mayores que iban a hacer los apóstoles. Les dice el Señor y nos dice Dios a nosotros: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si queremos glorificar a Dios, pidámosle al Señor que nos dé la oportunidad, los recursos, los medios, que quite las excusas de nosotros, que nos llene de su Espíritu para poder manifestar a Cristo de esa manera. Y que la iglesia sea una iglesia viva, una iglesia pujante, una iglesia que vive a Cristo, no solamente que cree en Cristo, sino que lo vive y lo enseña y lo manifiesta, lo da a conocer. Los primeros creyentes fueron llamados cristianos porque se parecían muchísimo a Cristo, pues eso significa pequeños Cristos. Que el mundo pueda ver a Jesús en nosotros, que puedan ver que realmente Jesús vive, porque nosotros vivimos a Cristo. El versículo 15 es una llamada de atención, porque Jesús les dice a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y más adelante lo dice nuevamente, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Y el versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo puedo guardar algo que no conozco? No vamos a levantar la mano ni nada de eso, pero ¿cuántos de los que están presentes han leído toda la Biblia? Desde Génesis capítulo 1 a Apocalipsis 22. Saben que conocemos muchos libros y a veces dedicamos mucho tiempo a ver diferentes programas, pero ¿cuánto tiempo dedicás a leer la palabra de Dios? ¿Cómo podemos guardar algo que no conocemos? Y a veces nos calentamos muchísimo en la cabeza tratando de entender algunas doctrinas, pero ¿y cómo vamos a entender el Nuevo Testamento si no conocemos el Antiguo Testamento? Es como que la Biblia es el único libro que todos queremos empezar a leer por el final, porque nos encanta el Apocalipsis y lo que va a venir. Pero ¿cómo vas a entender Apocalipsis si no pasaste por el Génesis? Y no sabes lo que significa la caída, y no pasaste por el libro de Daniel, y no pasaste por el libro de Ezequiel o Isaías, y todas las profecías que tiene Zacarías en cuanto al Apocalipsis. ¿Cómo vamos a entender lo final si primero no conocemos lo esencial? No quiero que tomen un desafío público, pero tomen un desafío con Dios, que no pase un año antes de que terminen de leer su Biblia completamente. El que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará. Y no habla de guardarla en un ropero. Guardar su palabra significa conocerla, escudriñarla, entenderla, vivirla. Necesitamos acercarnos a lo básico, a lo sencillo. Creo que no estoy diciendo nada nuevo. Desde que comencé a hablar hasta ahora no estoy diciendo nada nuevo. Volvamos a lo básico, volvamos a la sencillez, volvamos a creer, volvamos a vivir a Cristo, pero como Él nos dice que debemos hacerlo. Sigue este mismo relato diciendo: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con ustedes, con vosotros, para siempre. Saben que esta palabra, otro consolador, esta expresión, se traduce literalmente como abogado defensor. Y después en el versículo 26 se expresa de la misma manera. El Señor iba a mandar un abogado defensor. Y acá tenemos una abogada entre nosotros y podría hablar mucho de esto, ¿verdad? El Espíritu Santo es nuestro abogado defensor. Por eso es que tenemos libre entrada ante el trono de la gracia. Jesús dijo también que iba a ser nuestro abogado. En 1 Juan, capítulo 2, habla de Jesús como el abogado que tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero acá es donde se manifiesta lo complejo, divino y sencillo que es nuestro Dios. El Padre, obrando mediante su Espíritu Santo, lo que el Hijo quiere realizar en nosotros. El Señor estaba con sus discípulos y dijo: les mandaré otro consolador, porque ahora yo soy su consolador. O sea, les mandaré otro abogado defensor, porque ahora yo estoy con ustedes y los defiendo de las acechanzas del diablo, de las maldades del enemigo, pero también los defiendo de las acusaciones de Satanás, porque Satanás es el gran acusador de los hermanos. Los hermanos no deberíamos ser acusadores de los hermanos, porque esa es la obra de Satanás.
Ya tiene bastante trabajo él para hacer. Y nosotros tenemos otro trabajo más importante que comportarnos como Satanás, como el acusador. Vivamos al Señor, vivamos a Cristo. Nuestro abogado ya tiene de quién defendernos. No quiere defendernos de los propios hermanos, quiere defendernos de aquel que nos acusa. Pero este gran abogado que tenemos para con el Padre, no solamente iba a estar con ellos, sino en ellos. Dice que es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice el Señor. Hermanos, somos hijos amados por nuestro Padre Celestial, redimidos por el Hijo, santos y llenos por el Espíritu Santo. Este abogado defensor es el que se presenta y por medio de Cristo, nuestro otro abogado, nos permite la entrada delante de la presencia de Dios. Todo esto se habla en el contexto del versículo 13 y versículo 14, donde Dios nos está enseñando sobre la oración. Nosotros no tenemos méritos de justicia para presentarnos ante el Santísimo. No tenemos nada que podamos hacer para presentarnos delante de Dios. Pero Cristo nos hace libres y santos por medio de su Espíritu. Y Él, nuestro abogado defensor, nos presenta delante del juez justo y nos dice, Él ya está justificado. Por lo tanto, puede hablar con libertad delante del Rey. Puede hablar con libertad delante del Padre, pedirle todo lo que desea y por medio del Hijo, nuestro Redentor, todas las cosas van a ser concedidas. Todas aquellas que sean para la gloria y para glorificar al Padre por medio del Hijo. Parece muy teórico, ¿no? Pero estamos hablando de la oración. Estamos hablando de lo esencial, estamos hablando de lo más básico que debe haber en la vida del creyente. ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar? ¿Cuánto tiempo de nuestro día? Y no de la semana, porque ahí es más complicado aún. ¿Cuántos minutos de nuestro día? Sacando el Señor, gracias por los alimentos. Sacando el gracias porque pude llegar bien a casa. ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar? Jesús nos dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y nuestro abogado que está delante del Padre nos permite la entrada porque nos ha defendido y nos ha abierto el camino al Padre, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, para hallar gracia, porque necesitamos el oportuno socorro de nuestro Señor. Y repetimos una y otra vez la misma frase, ya no queda más nada que hacer, solamente orar. Cuánta pobreza en esa frase, ¿no? Solamente. Cuando deberíamos arrancar, oremos y después hagamos todo lo que podamos. Pero oremos para que el Señor obre, oremos para que la iglesia se sane, oremos para que la iglesia crezca, oremos para que las almas se salven, oremos para que el Señor santifique nuestra vida, oremos y luego actuemos. Lo primero que tenemos que hacer es orar. Y mientras estamos haciendo algo, debemos orar. Y después de haber terminado de hacer algo, sigamos orando. Porque si Cristo oró tanto tiempo, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? El Señor Jesús dijo que hizo todas las obras mediante el Espíritu Santo, en dependencia con el Padre y vinculado estrechamente al Espíritu de Dios. Si el Señor no edificare la casa, ¿cómo dice? En vano trabajan los edificadores. Muchas veces me he fatigado haciendo la obra yo solo. Y eso no produce frutos. Eso no produce nada. Eso produce cansancio, angustia, hasta desesperación. Pero si el Señor edifica la casa, los trabajadores trabajarán con gozo y la gloria será para el Señor y el Espíritu Santo obrará y su iglesia crecerá y veremos la gloria de Dios, sí, cuando estemos delante de Él. Y yo no sé ustedes, pero me encantaría poder recibir del Señor esas palabras. Ven, buen siervo y fiel, porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No sabemos cuánto será, no sabemos cuándo estaremos delante del Señor, pero dice el versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.
¿A quién estamos unidos? Estamos unidos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Por eso el Señor Jesús nos dice que volvamos a creer, que vivamos a Cristo, pero que nos vaciemos a conciencia, sabiendo que todo lo que está en nosotros, de nuestra humana naturaleza, necesita desaparecer para que Cristo empiece a reinar. Y allí leíamos en el versículo 16 que necesitábamos este abogado, necesitamos al gran consolador. El versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y la pregunta: Señor, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Cómo lo harás, Señor? El Señor es tan sencillo, dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y acá hay dos principios fundamentales en la vida del creyente. El primero, ya lo hablamos, y el segundo también. Porque es lo más esencial y lo más básico que el creyente necesita. Lo primero es la entrada al cuerpo de Cristo. El Señor Jesús dice: vendremos a él y haremos morada con él. Y no dice solamente en él, sino que con él. Porque Dios obra en nosotros y con nosotros. ¿Querés ser usado por Dios? ¿Querés ser un instrumento en las manos de Dios? Entonces animate a ser usado, a dejarte usar por Dios. Esto es un acto de la voluntad. El Señor Jesús mora en nosotros por medio de su Espíritu, y el Padre también. La deidad misma está en nosotros, en un vaso de barro tan frágil y sencillo como lo somos nosotros. Pero el Señor le responde a Judas en esta pregunta: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Cómo te has de manifestar a nosotros? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Querés que Dios te hable? No esperes luces de colores antes de conocer la palabra de Dios. Muchas veces buscamos espectáculo y no buscamos a Dios. Y sí, Dios obra maravillosamente, sí, lo creemos. Dios hace milagros, por supuesto que sí. Dios puede hacer que los montes se muevan, sí. Dios puede caminar sobre las aguas, también. Pero Dios quiere hablarte por su palabra. Dios quiere que escudriñes la Biblia, que le saques el mayor jugo posible. No que pases por alto por ella, corriendo como si fuera una meta que cumplir. Bueno, tengo que cumplir mi tiempo devocional. ¿Cuánto me tocan hoy? 2, 3 capítulos. Los leamos. Bien, cumplí, mi conciencia se cayó y puedo seguir haciendo lo que yo tengo que hacer. Dios me dice: si me amás, guarda mi palabra. Hermanos, nuestro amor a Dios se manifiesta al amar su palabra. Nuestro amor a Dios se manifiesta al hablar de su palabra, al vivir a Cristo, también al amar a los hermanos, por supuesto, a mostrar amor. Pero ¿cómo vamos a amar si no conocemos más de su amor? No leemos la Biblia para saber de la Biblia, leemos la Biblia para vivir como la Biblia dice que tenemos que vivir. Vivir a Cristo, vivir a Él. El versículo 24 dice: el que no me ama, no guardará mi palabra. No la guardará. Y eso significa: no le prestará atención, no la estimará, no le dedicará tiempo, no la atesorará. Tendrá cosas más importantes que hacer que guardar la palabra de Dios. Y eso es una muestra de desamor. Pero dice el Señor, porque siempre que da un consejo, una reprensión, da un aliento. Versículo 25: os he dicho estas cosas, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La Nueva Traducción Viviente, el versículo 26 lo traduce de esta manera: sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Y esto es lo que el Espíritu hizo en los discípulos. Pero esto es lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros, el abogado defensor que representa a Cristo. Por eso los dos son nuestro abogado. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos las armas del Señor, estamos equipados.
Los que trabajan en la construcción saben que una obra no se puede hacer sin herramientas. Pueden hacer algunas cosas, pero sin las herramientas adecuadas no se puede hacer. Y el Señor nos ha dado todas las herramientas para que sigamos edificando su iglesia. Y esa es la obra más gloriosa que podemos hacer. Las herramientas nos faltan. La capacidad tampoco. Él nos ha capacitado. Y Él sigue trabajando en su iglesia para que sigamos edificando y construyendo la obra de Dios. Pero el Señor Jesús termina este discurso diciendo algo que nosotros tenemos que guardar en el corazón. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y nada tiene en mí. Mas, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Y se fueron del aposento. Y ahí terminaron las enseñanzas del aposento alto. Pero el Señor Jesús les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Paz mental y paz en el corazón. Y estas son las dos paz, si podemos diferenciarlas de alguna manera. La primera, la del corazón, tiene que ver con la paz con Dios. La paz con Dios, Cristo ya la efectuó, porque éramos enemigos de Dios y por medio de la cruz de Cristo hemos sido aceptos en el amado. Tenemos paz con Dios y está garantizada, porque la sangre de Jesucristo, esa sangre del nuevo pacto, dio la paz con Dios. Pero además, como si eso no fuera suficiente, Jesús dijo, mi paz les doy. Esa paz vivencial, la paz que experimento en mi humanidad, en mi persona, esta que disfruto, que tengo en mi mente, que me hace estar tranquilo, en dependencia completa con Dios, esta paz yo se las doy. ¿Tenés paz? ¿Estás en paz con Dios? Si estás en paz con Dios es porque tenés el Espíritu de Dios. Es porque te arrepentiste de tus pecados y creíste en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Si no has creído en Cristo como tu Salvador, estás enemistado con Dios y no estás en paz con Dios. Pero este es el momento de arrepentirse y volver a Cristo y estar en paz con Él, recibiendo a Jesús como tu Salvador personal, arrepintiéndote de tus pecados y clamando al cielo y diciendo, Señor, sálvame, sálvame, quiero esa paz contigo, quiero dejar de ser tu enemigo para pasar a ser tu hijo. Y esa es la primera obra de fe, creer en Jesucristo como su Salvador. Que el Señor pueda quebrantar los corazones y obrar así en el mundo que nos rodea, para que puedan estar en paz con Dios. Pero hermanos, nosotros necesitamos la paz de Dios. Y a veces desplazamos al Señor de nuestra vida y nos abruman los problemas, las dificultades. Y no disfrutamos de la paz. Porque estamos muy preocupados, pero el Señor Jesús ya la ha prometido. ¿Qué venimos a buscar hoy a la iglesia? ¿Qué venimos a buscar acá? El Señor Jesús nos dijo, escucharon que voy y vengo. Si me aman se regocijarán por esto, porque vendré. Y si Cristo viene hoy, yo quisiera que no terminara el día y abrir mis ojos en el cielo y encontrarme con el Señor en el aire y disfrutar para siempre con el Señor de esa paz que Él ya ha construido. Pero mientras tanto y mientras Cristo no viene, tenemos una tarea gloriosa que realizar en este mundo. La iglesia de Dios necesita orar para que el Señor le dé vehemencia, para que podamos manifestar a Cristo, dar a conocer al Señor. Hermanos, animémonos con estas palabras, animémonos unos a otros, consolémonos cuando tengamos que hacerlo, pero animémonos a predicar más a Cristo, a vivir más al Señor, a dejar nuestros miedos de lado, nuestras angustias, nuestras debilidades,
para que Él sea fortalecido. Como el apóstol Pablo decía, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. No nos hagamos los fuertes. Mostremos nuestras debilidades delante del Señor para que Él pueda obrar con el poder de su Espíritu Santo y que toda la gloria, la honra y el honor sean para nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, que bendiga su palabra, pero que nos permita volver a lo básico. Volvamos a creer que realmente lo que Dios dice es verdad. Vivamos a Cristo como lo hemos visto acá, con esta sencillez, pero también vivenciemos lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Vaciémonos a conciencia de nosotros mismos para que el Espíritu de Dios pueda llenarnos completamente y así obrar para la gloria de su nombre. Que tengan una buena semana y el Señor les bendiga.